Bueno, iglesia, hoy continuamos en el libro de Juan y llegamos al comienzo del capítulo 8. Y este texto es 8, versículo 1 a 11, donde vamos a estar el día de hoy. Y antes de enfocar en el texto, quiero explicar algo muy brevemente sobre este pasaje. Algunas Biblias no incluyen los versículos 7:53 a 8, versículo 11. Otras Biblias lo incluyen, pero tienen una nota. Por ejemplo, mi Biblia dice, los manuscritos más antiguos no incluyen estos versículos. Esa es la nota que dice que tiene mi Biblia. No sé en las tuyas, ustedes pueden ver. Otras Biblias no dicen nada y los versículos simplemente están ahí como normal. Solo depende de tu versión de la Biblia. ¿Ok? Ahora, esto es porque siempre ha habido algunas dudas sobre si este pasaje pertenece aquí al comienzo de Juan capítulo 8. Okay, la cuestión es si fue parte del Evangelio de Juan cuando se escribió originalmente o si fue añadido algunos siglos después. Es que este pasaje no aparece en los manuscritos griegos anteriores del siglo V y se empieza a ver en los manuscritos posteriores, después del siglo V. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, no significa que debas preocuparte. No significa que este pasaje no sea confiable, que no sea útil y una bendición para nosotros. No significa que no sea sagrada escritura. Lo más probable es que solo signifique que no estamos seguros a dónde va exactamente este pasaje y si Juan lo escribiera. Pero la mayoría de los teólogos y eruditos sí están seguros de que es escritura sagrada. Solo fue descubierto un poco más tarde y insertado aquí en el capítulo 8 de Juan. Entonces, el asunto principal es simplemente a dónde va. ¿Ok? Ciertamente esos versículos no contradicen ninguna otra escritura. De hecho, solo respalda la verdad bíblica que se encuentra en otras partes de la Biblia. Y bueno, ¿y qué bueno es eso? Qué bueno es eso que cuando hay la más mínima duda sobre esas cosas, nuestras Biblias y otros comentarios típicamente lo mencionan. Solo esto debería hacernos tener aún más confianza en la exactitud o precisión de las escrituras en general. Cuando hay una duda tan pequeña, siempre nuestras Biblias nos dice, ¿verdad? Y esto nos debe dar mucha seguridad que la Biblia en general es preciso. Y porque este pasaje está en mi Biblia y probablemente en la tuya, lo voy a exponer el día de hoy. Es una hermosa historia que respalda toda la escritura y brilla una luz muy fuerte sobre la gran gracia de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Vamos a empezar leyendo Juan 8, 1 a 11. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear
a esta clase de mujer. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. O como dije, es una hermosa historia que nos revela la gran gracia de Jesús. Y antes de ver el versículo por versículo, este pasaje, quiero decir algo sobre el pecado y la gracia. Porque la Biblia está llena de énfasis en el pecado del hombre, en un lado, y llena de énfasis en la gracia de Dios, en el otro lado. Es un balance. El pecado del hombre, o la verdad, podemos decir, y la gracia de Dios. Es un balance. Otra forma de describir este balance es la frase gracia y verdad. ¿Quién aquí ha escuchado esta frase? Gracia y verdad. Dios es perfectamente gracia y verdad. En un lado tenemos la verdad. La verdad es el enfoque de Dios en sus mandamientos, en sus leyes, nuestra obediencia y su justicia. Este enfoque en la verdad revela nuestra incapacidad para obedecer perfectamente. Entonces, la verdad revela nuestro pecado. ¿Okay? En el otro lado, tenemos gracia. El regalo de gracia o misericordia o perdón de Dios sobre nuestra incapacidad para obedecer perfectamente la verdad. Su gracia sobre nuestro pecado. Y dentro del cristianismo, o los cristianos, o las iglesias, los pastores, pueden cometer errores muy graves en no mantener un buen balance entre su enfoque de verdad y gracia. Recuerden, la meta es un balance perfecto. ¿Ok? Y nosotros como cristianos podemos cometer errores muy graves en tener un mal balance entre esas dos cosas. Están diseñadas para ser perfectamente balanceados. Entonces es problemática enfocarse demasiado en la gracia y no lo suficiente en el pecado o la verdad. O enfocarse demasiado en el pecado o la verdad y no lo suficiente en la gracia. Por ejemplo, si siempre hablamos de verdad y pecado y nunca de gracia, ¿cuál es el peligro? Pues hablamos de un hogar, de una familia. Si todo se trata de pecados, reglas, orden, obediencia, y hay muy poca gracia y amor, ¿qué tipo de hogar sería? Un hogar abusivo, un hogar muy frío, ¿verdad? Pues lo mismo en la iglesia. Si hay demasiado enfoque en el pecado y la verdad y no lo suficiente en la gracia, se produce una iglesia legalista. Siempre hablando de reglas estrictas. No puedes hacer esto y tienes que hacer esto. O si no sigues las reglas, estás en serios problemas. Y esto se hace que las personas se sienten ¿qué? Controladas.
y constantemente condenadas. Y los líderes en este tipo de iglesia casi siempre abusan su autoridad. Casi siempre. Pero por el otro lado, si siempre hablamos de gracia y libertad y nunca hablamos de pecado y la verdad, ¿cuál es el peligro? Primero en la casa. ¿Qué pasa en un hogar así? Sería un hogar sin orden, niños sin disciplina, que hacen lo que quieren, que no respeten a sus padres, que todo queda fuera de control. Y en la iglesia es muy parecido. Toda gracia y libertad lleva a un pueblo muy liberal, donde nos tomamos demasiadas libertades y nos convertimos en abusadores de la gracia de Dios. Participamos en demasiadas cosas que no deberíamos, vemos demasiadas cosas que no deberíamos, justificamos cosas diciendo, está bien, estamos bajo la gracia de Dios, tenemos libertad en Cristo. Ahora pueden ver cómo los dos errores pueden ser peligrosos. Por eso, en esta iglesia nos esforzamos tanto por balancear esas dos cosas. Ese es el trabajo de sus pastores, de sus líderes. Es trabajar muy duro en tener un buen balance de la verdad y el pecado y la gracia del Señor. En un lado sabemos que somos pecadores, debemos arrepentirnos regularmente, queremos ser una iglesia de personas con corazones suaves, que se arrepiente de su pecado y lucha contra su pecado, siempre. Pero por otro lado, la verdad de nuestro pecado debe hacerse más grande y poderoso lo que Jesús logró en la cruz. Y esto nos lleva a ser marcados como una iglesia rebosante de la gracia de Dios. Personas perdonadas, personas agradecidas, libres, felices, que no está bajo ninguna condenación por lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, menciono todo esto porque esta historia que leemos hoy refuerza este hermoso balance. Veremos muy bien los dos lados. Pero al final, como es contigo y conmigo, si eres cristiano, es el pecado y la verdad que nos expone, revelando nuestra necesidad para un Salvador, y es la gracia que nos salva. Y solo para estar muy claro, ¿qué significa? Alguien me preguntó esto una vez. ¿Qué significa cuando decimos que Dios nos da gracia? Que nos concede gracia. ¿Qué significa eso? La definición más común es el favor inmerecido de Dios. Y es una buena definición. El favor inmerecido de Dios. Y una manera muy sencilla de probar que esa definición es cierta es mirando la primera vez que la palabra gracia es usada en la Biblia. No sé si alguien sabe dónde está. La primera vez donde esta palabra gracia aparece en la Biblia. Está en Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Todos saben la historia de Noé? Bueno, tienes que saber por qué comienza aquí con la palabra pero. Pero Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Es porque esta gracia extendida por Dios fue a pesar del mal y pecado que el hombre había cometido. Quiero que lo vean por ustedes mismos. Leamos los versículos 5 a 7 para ver dónde viene esta palabra pero. Dice,
El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho el hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra el hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Así que a pesar de todo lo que el Señor había hecho por el hombre se había vuelto malvado. Se había vuelto completamente contra Dios. Y el Señor se enojó. Y básicamente dijo, he terminado con el hombre. Hice el hombre para glorificarme y todos se han vuelto contra mí. Y luego, versículo 6-8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Iglesia, ¿ahora entiendes por qué la definición dice favor inmerecido de Dios? La gracia de Dios es algo que no merecemos. Nunca. Ni Noé la merecía y nadie la merece. Jamás. 3 cosas más acerca de la gracia y llegaremos al texto. 1. La gracia es uno de los atributos más fundamentales de Dios. La gracia es uno de los atributos más fundamentales de Dios. Desde Adán y Eva hasta toda la historia del Antiguo Testamento, la vemos con los israelitas una y otra vez. Hasta la venida y muerte de Cristo, Dios demuestra su gracia. El Salmo 145:8 dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Número 2, la gracia se manifiesta en la persona de Jesús. La gracia se manifiesta en la persona de Jesús. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Número 3, la gracia es la base de nuestra salvación. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Iglesia, no podemos ser salvos de ninguna otra manera, solo por la gracia de Dios. Bien, volvamos al texto. Jesús está enseñando en el templo. Dice en versículo 2, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, sentándose, les enseñaba. Bueno, leemos todo de nuevo, el texto completo, empezando con versículo 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos?
¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Ahora bien, el punto clave para entender correctamente toda esta historia se encuentra en los versículos 5 y 6. Dice, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Ese es el punto clave. Iglesia, esa situación es una trampa total. Aquí solo hay una cosa pasando. Los fariseos traen a esa mujer sorprendida en adulterio ante Jesús y lo último que les interesa es su delito. No les importa esa mujer o lo que ella hizo ni la justicia que merece ella. Lo único que hay aquí es un intento de atrapar a Jesús. Lo dice ahí mismo. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Estos hombres son malvados. Malvados esos hombres. Su único objetivo aquí, como lo han hecho antes, es atrapar a Jesús para poder condenarlo. Están buscando una manera de declarar a Jesús culpable de violar a la ley, no a la mujer. Y están dispuestos a humillar públicamente, incluso matar a esta mujer para atrapar a Jesús. Jesús es una amenaza para los fariseos. Él está ganando seguidores. Y ellos han rechazado a Jesús completamente y quieren engañarlo en blasfemia y quieren matarlo. Y es por eso que pusieron esta trampa. Y para entender su plan, debes saber que el adulterio en esta época era un crimen castigado con la muerte, según la ley judía. Se dice claramente en Deuteronomio 22:22 y Levítico 20:10. Leamos los dos. Primero, Deuteronomio dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Ok, ahora Levítico. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces ahí está. Totalmente claro. Esta mujer fue sorprendida en adulterio, merece la muerte. La ley de Moisés lo dice. Iglesia, ¿qué falta en esa situación? ¿Ok? El hombre. Buena respuesta también. Pero lo que falta aquí en esa situación, según la ley, según las dos escrituras que acabo de leer, ¿qué falta? ¿O quién falta? Mejor pregunta, ¿quién falta? El hombre. Si los fariseos estaban tan interesados en la justicia y en la obediencia a la ley, y literalmente atraparon a esa mujer en el acto de adulterio, como dicen que lo hicieron, ¿dónde está el hombre? Es que todo fue una trampa. Muchos teólogos bíblicos, y estoy de acuerdo con eso, creen que dado que el hombre no fue presentado, es probable que él fue parte del plan. Pudo haber sido utilizado, incluso pagado,
por los fariseos para coaccionar o convencer a la mujer de cometer adulterio. ¿Qué otra razón podría haber para no presentar al hombre también? Si supuestamente atraparon los dos. Es que esos fariseos, iglesia, son malvados. Solo piénsalo. Aquí está esta mujer, siendo humillada públicamente, posiblemente engañada en todo esto. Y ellos están dispuestos a ir tan lejos como para matarla brutalmente. La muerte por lapidación con piedras fue una muerte brutal en esta época. No se hacía con piedras como estas. Eso no mataría a nadie, ¿verdad? Las piedras utilizadas habrían sido algo más como estas. Y a corta distancia, posiblemente con las manos atadas para que no puedan proteger la cabeza. Entonces imagínense, un grupo de hombres con piedras así, listos en este momento para matar a esta mujer. Y estos hombres supuestamente son buenos hombres religiosos. Y han planeado todo esto solo para intentar engañar a Jesús. Y no estoy diciendo, iglesia, que esa mujer era inocente. Ha cometido adulterio. Es culpable. Pero parece seguro que no tenía ni idea de que todo esto era un plan contra Jesús. Así que aquí estamos. Los fariseos creen que tienen un plan perfecto, una trampa perfecta. Y realmente es una buena trampa. Porque para Jesús no hay salida. Hay dos opciones. En esa trampa solo da Jesús dos opciones. Opción A, si Jesús deja ir a esta mujer, culpable de quebrantar la ley, pueden poner en duda, desacreditar a Jesús por completo, probando que él no es un hombre de honor, que sigue la ley. Pueden decir, mira, él no es profeta, él no es hijo de Dios, no es el Mesías esperado, ni siquiera guarda ni respeta la ley de Moisés. Y tendrían razón. Pero ¿qué es opción B? Si Jesús dice, mátenla, bueno, entonces estaría violando Jesús la misión de gracia del nuevo pacto que Él vino al mundo para ofrecer a ella junto con todos los demás pecadores. Así que está un aprieto, una situación sin salida. Veamos qué hace Jesús. Dicen en versículo 6, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Ahora, para ser claros, nadie sabe qué escribió Jesús. Nadie sabe. Hay todo tipo de teorías y es divertido pensar en esto y adivinar, pero no lo sabemos. Algunos piensan que solo estaba ganando tiempo, solo una distracción, como si tal vez no estuviera escribiendo, sino solo moviendo su dedo en la tierra como una forma de ignorarlos y tal vez ganar un poco de tiempo para pensar. Yo tengo una teoría favorita y voy a compartirla en un minuto. Pero de todos modos, Jesús se inclina y escribe con el dedo en la tierra. Y luego, en los versículos 7 y 8, dice, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.
qué respuesta tan increíble y genial de nuestro Señor. No va con la opción A, ni con la opción B. Y eran las únicas dos opciones que los fariseos pensaban que él tenía. Pero nuestro Señor Jesús no está limitado por las opciones humanas nunca. Amén. En lugar de centrarse en la culpabilidad o inocencia de esta mujer, él cambia el guión por completo y revela la condición pecaminosa de los corazones de cada persona presente, especialmente de los fariseos hipócritas que han formado este horrible plan. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Y luego se arrodilla otra vez para escribir en la tierra. Continuando en versículo 9. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Claramente, lo que Jesús hizo tuvo un profundo impacto en todos los que estaban ahí. Se dieron cuenta de su propio pecado, sus conciencias fueron golpeadas y simplemente se fueron. Dice que los mayores de edad se fueron primero. ¿Por qué creen esto? Los viejitos. Tal vez. Buena respuesta. Y tal vez porque cuanto viejo es uno, más ha pecado. Y en este caso, tal vez ellos, los fariseos. Más cosas malas que ha hecho vienen a la mente cuando uno es más grande. Así que los más viejos dijeron, sí, yo he pecado muchísimo, me voy. Cuando Jesús dijo esto, el que no ha cometido pecado, tira la primera piedra. De mi punto de vista, los más grandes dijeron, yo no tengo derecho de hacer nada. Entonces todos se van y en el versículo 9 dice que solo quedaron Jesús y la mujer. Solo ellos dos. ¿Pueden imaginar el peso de ese momento para esa mujer? Aunque probablemente la engañaron, en realidad fue sorprendida en el acto de adulterio. Eso nunca fue negado, ni por ella ni por Jesús. Así que ella es culpable. Pero la arrastran públicamente al templo, posiblemente desnuda o apenas vestida, completamente avergonzada y humillada. Sin duda, mientras los fariseos hablan con Jesús, ella está viendo la gente, rodeándola con esas piedras gigantes en sus manos. Entonces, además de estar avergonzada, ella está anticipando ser apedreada hasta la muerte en ese momento. Debe estar llorando, temblando, y ahora está sola con Jesús. Y por cierto, iglesia, estos somos todos nosotros, expuestos, culpables de nuestro pecado ante Cristo. Seguimos con los versículos 10 y 11. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? En otras palabras, mujer, mira a tu alrededor. Estás sano y salvo. ¿Quién está aquí para condenarte? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Wow. ¿Te imaginas cómo se sintió ella en ese momento?
¿Te imaginas ser ella en este momento? Porque somos ella. Comencé mi sermón hablando de la gracia y el pecado. La gracia y la verdad. Y la importancia de un buen balance entre los dos. Si Jesús solo hubiera dicho, yo tampoco te condeno, y se hubiera terminado ahí, habría perdido el balance. Pero dice, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Jesús nunca ha tomado el pecado a la ligera y nunca lo hará. Cuando escuchas a la gente decir que Jesús es todo amor, simplemente te ama, no importa lo que hagas, es una mentira absoluta. De hecho, es un ataque contra el Evangelio. Un ataque contra la razón por la que Jesús recibió la ira de Dios en la cruz. Él se toma el pecado muy en serio, más en serio que nadie. Pero su gracia, su misericordia, su amor, su gracia, su perdón, es lo que vence el problema del pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 5:20, por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, no puedes pecar más de lo que la gracia de Dios puede soportar. No importa cuán grande es su pecado, su gracia es mayor. Lo único que se requiere para recibir su gracia, creo que ustedes lo saben, es creer y arrepentir. Y en esa historia, Jesús conocía el corazón de esta mujer y le concedió gracia. ¿Qué sentimiento tan increíble debe haber sido para ella? Como un buen papá diciendo, estás perdonada mi hija, no lo hagas más. Amigos, eso es lo que nuestro Señor nos dice a todos nosotros cuando acercamos a Él con nuestros pecados. Como cristianos, Él promete que no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no debemos olvidar la última parte. Vete y no peques más. Recibimos su gracia y nos esforzamos a no seguir pecando. Bueno, aunque normalmente nos referimos a esa historia como la mujer sorprendida en adulterio, y lo es, yo creo que un otro buen título sería Todos sorprendidos en su pecado. En otras palabras, mientras esa mujer era ciertamente culpable, atrapada en su pecado, también lo eran todos los demás que estaban ahí. Y esto me lleva de nuevo, y voy a terminar con esto, a lo que Jesús escribió en la tierra. Como les dije, nadie lo sabe. Una teoría que es realmente buena es que Él escribió los 10 mandamientos. Piénsalo. La única otra vez en toda la Escritura que Dios escribe con su dedo fue con los 10 mandamientos. Éxodo 31:18 dice que fueron escritos con el dedo de Dios. Tal vez el dedo de Jesús escribiendo los 10 mandamientos en la tierra representa su divinidad. Que Él es de hecho Dios, el dedo de Dios en Éxodo 31 y ahora el dedo de Jesús, como el mismo dedo. Y tal vez mientras escribe los 10 mandamientos, la gente cae en la convicción de su propia violación de la ley.
al ver las leyes así escritas. ¿Puede ser? Porque aunque uno de los 10 es no cometer adulterio, ¿qué hay de no robar, o no mentir, o no codiciar? Entonces, tal vez cuando la gente lee esos mandamientos, también ellos saben que son culpables. Es una buena posibilidad. Pero la teoría que más me gusta, que yo he escuchado, es que cuando esta mujer es llevada ante Jesús, y recuerda que Él no niega su culpabilidad. De hecho, en cierto modo, está diciendo que sí, ella merece ser apedreada, pero antes de tirar, se arrodilla, mira directamente a un hombre y escribe el nombre de la mujer con la que él mantiene una relación adúltera. Y luego otro hombre y escribe el nombre del vecino al que él robó dinero. Y al otro hombre y escribe su pecado más privado. Y al pecado privado de la siguiente y la siguiente. Y se levanta y dice, adelante, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se arrodilla otra vez, continuando, uno por uno. ¿Quién va a quedar? El único sin pecado ahí es Jesús. Es solo una teoría. Pero iglesia, Él conoce cada pecado que has cometido. Y ese es el punto. Incluso hasta tus pensamientos más privados. Y a veces me aterra pensar en eso, porque yo conozco mis pecados más privados. Pero lo hace aún más asombroso que aún así Él ofrece gracia. El favor inmerecido de Dios. Este es el Evangelio, iglesia. Arrepiéntete y cree en Cristo y nunca, nunca serás condenado. Amén. Bueno, oremos.